Antes de que tu atención se disperse, antes de que intentes comprender racionalmente por qué llegaste hasta aquí, la Virgen María pide algo inmediato y sincero. Comparte este mensaje y deja un comentario, aunque sea una sola palabra, porque cada acto de participación crea una cadena invisible que el cielo utiliza para alcanzar a quien aún no fue alertado. Esto no es un video común, no es una reflexión más, ni una coincidencia producida por el algoritmo. Si estás escuchando estas palabras, es porque tu alma fue tocada de forma silenciosa, porque hay algo que debe ser recordado antes de que el ruido del mundo vuelva a ocupar el espacio interior. La Madre Santísima no se manifiesta cuando todo está tranquilo, sino cuando el adormecimiento espiritual se vuelve peligroso, cuando las personas aún creen, pero dejaron de vigilar, cuando oran, pero ya no escuchan. Ella habla hoy con una voz suave, pero cargada de urgencia, una voz que no quiere asustar, sino despertar, porque el cielo no avisa para condenar, sino para proteger. Tú no llegaste aquí por casualidad, llegaste porque este tiempo exige atención, coherencia y decisión, y porque algo importante no puede seguir siendo postergado. La Virgen María revela que este período de la humanidad está marcado por un engaño silencioso, la ilusión de normalidad. Todo parece funcionar, las rutinas continúan, la vida sigue su curso, pero el espíritu de muchas personas está debilitado, distraído y cansado sin comprender por qué. Ella ve cómo sus hijos se acostumbraron a vivir con una inquietud permanente, con una ansiedad disfrazada de normalidad, con una tristeza leve pero constante que ya no sorprende a nadie. María explica que este estado no surgió de un día para otro. Fue construido lentamente, a través de pequeñas renuncias a la oración, de silencios espirituales prolongados, de decisiones tomadas sin consultar a Dios. El enemigo, dice ella, no avanza siempre con ataques violentos, sino con distracciones constantes, con prisa, con exceso de información y con la falsa sensación de que siempre habrá tiempo después. Por eso este mensaje llega ahora, cuando todavía existe margen para despertar, corregir y fortalecer lo que fue descuidado. Según la Virgen María, muchas personas sienten en estos días una inquietud interior que no saben explicar, como si algo se aproximara, como si el alma percibiera un movimiento que la mente aún no logra comprender. Ella aclara que estas sensaciones no son producto del miedo, sino señales de sensibilidad espiritual, avisos interiores concedidos por misericordia. María recuerda que el cielo siempre toca primero el interior, antes de permitir que algo se manifieste exteriormente, porque Dios no actúa por sorpresa cruel, sino por advertencia amorosa. Sin embargo, ella observa que muchos ignoran estas señales, no por maldad, sino por agotamiento, por falta de silencio, por costumbre de vivir desconectados del corazón. La Virgen insiste en que quien aprende a escuchar ahora atravesará lo que viene con paz. Quien decide ignorar sentirá confusión, pero quien actúa y se prepara encontrará refugio incluso en medio de la incertidumbre. Este llamado no es colectivo y genérico, es personal, íntimo y directo, porque cada alma sabe exactamente qué área de su vida necesita ser realineada. María también revela que el mayor peligro de este tiempo no será una tragedia súbita, sino la falta de discernimiento. Ella explica que muchos confundirán comodidad con paz, distracción con descanso y ausencia de conflicto con protección espiritual. Por eso, ella insiste en que la verdadera preparación no comienza en el exterior, sino en la coherencia interior, en la forma como se vive cuando nadie observa, en las decisiones pequeñas que definen la fortaleza del alma. La Virgen advierte que no basta con creer de palabra si la vida cotidiana contradice esa fe,
porque la fe no es una emoción ocasional, sino una orientación constante del corazón. Ella pide que este mensaje sea tomado en serio, no con miedo, sino con responsabilidad amorosa, porque cada llamado ignorado enfría un poco más el espíritu, mientras cada llamado atendido restaura una protección que parecía debilitada. Al finalizar esta primera parte, la Virgen María vuelve su mirada hacia quien escucha y deja un pedido claro: no guardes este mensaje solo para ti. Compartirlo puede ser el instrumento elegido para que otra persona despierte, reaccione o evite una decisión equivocada tomada en soledad. María promete interceder de manera especial por quienes comenten y compartan, no por visibilidad pública, sino por la intención espiritual de servir como puente. Este mensaje recién comienza, y lo que será revelado en la siguiente parte profundizará aún más en el engaño silencioso que mantiene dormidas a muchas almas y en cómo reconocerlo antes de que cause más daño interior. Permanece atento, no desconectes ahora, porque la Virgen continúa hablando y lo más delicado aún no fue dicho. La Virgen María revela que uno de los mayores peligros de este tiempo es la fe adormecida, aquella que no se pierde por completo, pero que deja de guiar. Ella explica que millones aún creen en Dios, pero ya no permiten que esa fe influya en sus decisiones diarias, en sus prioridades, en sus silencios. La madre observa cómo la fe se ha vuelto decorativa para muchos, presente en palabras y ausente en actitudes, activa en momentos de necesidad y dormida en tiempos de aparente estabilidad. María dice que este adormecimiento es más peligroso que la negación abierta, porque quien niega busca, pero quien cree que ya está bien, deja de vigilar. Por eso su llamado no es para condenar, sino para sacudir suavemente, para recordar que la fe viva exige atención, coherencia y constancia. Si estas palabras te incomodan, no huyas de esa sensación. Puede ser el espíritu reaccionando al ser despertado después de mucho silencio. La Virgen explica que la fe se va debilitando cuando es reemplazada por rutina, cuando la oración se vuelve apresurada, mecánica o inexistente, y cuando la confianza se deposita más en estructuras humanas que en Dios. Ella ve cómo muchos confían en soluciones rápidas para problemas profundos, buscando alivio inmediato para heridas espirituales que requieren tiempo, silencio y entrega. María dice que la distracción constante es una de las armas más eficaces del enemigo moderno porque mantiene ocupada la mente mientras el corazón se vacía lentamente. No es necesario llevar a la persona a grandes pecados cuando basta con alejarla del recogimiento, del examen interior y de la escucha. La madre llora al ver a sus hijos cansados, sin causa aparente, irritados sin entender por qué, sin darse cuenta de que su alma clama por dirección, no por más estímulos. Según la Virgen María, muchos confundieron fe con costumbre, tradición con relación viva y protección con comodidad. Ella aclara que la verdadera fe no anestesia la conciencia, la despierta, no justifica errores, los ilumina, no promete ausencia de problemas, sino fortaleza para atravesarlos. En este tiempo, dice ella, será cada vez más fácil vivir distraído y cada vez más difícil permanecer atento. Por eso quienes decidan vigilar serán vistos como extraños en un mundo acostumbrado a la superficialidad. María anima a no temer esa diferencia, porque es precisamente esa lucidez interior la que permitirá discernir cuando otros se confundan. La fe viva, explica, no hace ruido pero sostiene, no impone pero orienta, no depende de circunstancias favorables porque se enraiza en la verdad. La Virgen también advierte que la fe adormecida debilita la protección espiritual del hogar sin que nadie lo perciba inmediatamente. Ella explica que no se trata de falta de bendiciones visibles, sino de pequeñas grietas interiores que, con el tiempo, permiten la entrada del desánimo,
del conflicto y de la confusión. María insiste en que ningún hogar se debilita de repente. Primero se enfría la oración, luego se normaliza la ausencia de diálogo espiritual y finalmente se vive sin percibir la presencia de Dios en lo cotidiano. Pero ella también afirma con esperanza que lo que fue adormecido puede ser despertado y que una sola decisión sincera puede restaurar lo que parecía perdido. Dios no exige perfección, exige disposición. Al cerrar esta segunda parte, la Virgen María vuelve a pedir un gesto sencillo y profundo. Comparte este mensaje y deja un comentario, porque hacerlo no solo fortalece tu propio compromiso, sino que permite que esta advertencia alcance a otros que aún caminan sin comprender el origen de su cansancio interior. María promete acompañar especialmente a quienes decidan actuar, porque cada alma que despierta se convierte en luz para otra. El mensaje aún no ha terminado, y en la próxima parte la Virgen hablará de las señales invisibles que ya están presentes y que muchos ignoran, señales que pueden marcar una diferencia profunda para quien aprende a reconocerlas a tiempo. Permanece atento. No te retires ahora, porque lo que sigue exige aún más discernimiento y apertura del corazón. La Virgen María revela que uno de los males más silenciosos y peligrosos de este tiempo es la fe adormecida, una fe que no desapareció del todo, pero que dejó de gobernar la vida interior. Ella explica que millones de personas todavía creen en Dios. Todavía pronuncian su nombre, todavía guardan símbolos religiosos en sus hogares, pero ya no permiten que esa fe oriente sus decisiones diarias, sus prioridades, sus pensamientos ni sus silencios. La madre observa con dolor cómo la fe fue desplazada lentamente del centro al margen, convertida en recuerdo, en tradición, en costumbre heredada, pero ya no en brújula viva. María dice que este adormecimiento no causa alarma inmediata, porque todo parece funcionar externamente, pero por dentro el alma se debilita, pierde discernimiento y se vuelve vulnerable sin percibirlo. Por eso su voz se eleva ahora, no con gritos ni amenazas, sino con una firmeza maternal que busca despertar antes de que el enfriamiento espiritual se vuelva profundo. La Virgen explica que la fe nunca muere de repente, se debilita poco a poco, cuando la oración se deja para después, cuando el silencio interior se reemplaza por ruido constante, cuando la confianza se deposita más en soluciones humanas que en la guía de Dios. Ella ve cómo muchos comienzan el día sin ofrecerlo, terminan la noche sin examinarlo, y atraviesan la vida sin preguntarse hacia dónde están caminando espiritualmente. María revela que el enemigo moderno no necesita atacar con violencia cuando consigue que las personas vivan ocupadas, distraídas y cansadas, porque un alma cansada baja la guardia y una fe cansada deja de vigilar. Ella afirma que este cansancio no siempre proviene del esfuerzo físico, sino del vacío espiritual acumulado por vivir desconectados de la fuente interior. Según la Virgen María, muchas almas confundieron paz con comodidad, descanso con evasión y bienestar con ausencia de conflictos. Ella aclara que la verdadera paz no anestesia la conciencia, sino que ordena el corazón, no evita las preguntas profundas, sino que ayuda a enfrentarlas. No elimina las pruebas, sino que da fuerza para atravesarlas. María observa que la fe adormecida evita el conflicto interior a corto plazo, pero genera confusión a largo plazo, porque no confronta lo que debe ser corregido. Ella lamenta ver a tantos hijos justificando pequeñas incoherencias, normalizando actitudes que enfrían el espíritu y posponiendo decisiones que saben que deben tomar. La madre explica que cada postergación debilita un poco más la sensibilidad espiritual, hasta que se llega a un punto donde la voz interior ya casi no se escucha.
La Virgen también advierte que la fe adormecida crea una falsa sensación de seguridad, haciendo creer que todo está bien solo porque nada grave ocurrió todavía. Ella dice que muchos piensan que mientras no haya grandes problemas visibles, no hay razón para cambiar, sin darse cuenta de que la preparación espiritual siempre ocurre antes de las sacudidas, no durante ellas. María enseña que la fe viva es vigilante, atenta, humilde y dispuesta a revisar la propia vida, mientras que la fe dormida se apoya en el pasado y evita el presente. Ella no acusa, no avergüenza, pero sí ilumina con verdad, porque la verdad, cuando es acogida con humildad, libera incluso cuando incomoda. La Virgen María observa que este adormecimiento afecta no solo al individuo, sino también a los hogares. Ella explica que cuando la fe deja de ser compartida, cuando la oración desaparece de la rutina familiar, cuando Dios deja de ser nombrado con naturalidad, el hogar se va enfriando espiritualmente sin que nadie lo perciba de inmediato. No se trata de castigos ni de ausencias visibles, sino de una pérdida gradual de protección interior, de paciencia, de discernimiento y de paz. María afirma que muchos conflictos que hoy parecen normales nacieron de un hogar espiritualmente descuidado, no por maldad, sino por olvido. Sin embargo, ella también asegura que ningún hogar está definitivamente perdido mientras exista disposición para despertar y volver. María revela que despertar la fe no requiere gestos extraordinarios, sino decisiones sinceras. Volver a hablar con Dios, recuperar el silencio, ordenar prioridades, corregir actitudes, perdonar con humildad y revisar el rumbo de la vida. Ella dice que Dios no exige perfección inmediata, sino coherencia progresiva, y que el cielo se mueve cuando el corazón se abre con verdad. La fe adormecida teme al cambio, porque teme perder comodidad, pero la fe viva comprende que ninguna comodidad vale más que la paz verdadera. La Virgen anima a no temer este despertar, aunque al inicio genere incomodidad, porque todo despertar comienza con una sacudida suave. La Virgen María también advierte que muchos resistirán estas palabras, no porque sean falsas, sino porque tocan áreas que requieren renuncia. Ella explica que el orgullo espiritual, la autosuficiencia y la costumbre son grandes obstáculos para el despertar. Sin embargo, asegura que quien acepta ser corregido con humildad recibe una gracia especial, una claridad interior que no se explica racionalmente. María promete que quienes despiertan su fe comienzan a ver con más serenidad, a decidir con más calma y a caminar con una seguridad que no depende de circunstancias externas. Al acercarse el final de esta parte, la Virgen María vuelve a dirigirse directamente al oyente y deja un llamado concreto. No permitas que estas palabras se pierdan. Compartir este mensaje y dejar un comentario no es un gesto vacío, sino una forma de comprometer el corazón con lo que fue oído. María afirma que muchos despertarían si alguien cercano tuviera el valor de compartir una advertencia a tiempo. Por eso ella mira con ternura a quienes actúan, porque cada alma que despierta fortalece a otra. La fe adormecida puede despertar, la protección puede ser restaurada y el rumbo puede ser corregido, pero el tiempo presente no debe ser despreciado. Este mensaje aún no está completo. En la siguiente parte, la Virgen María hablará con más profundidad sobre las señales invisibles que ya están presentes, sobre las inquietudes interiores que muchos sienten y no saben interpretar, y sobre cómo discernir sin caer en miedo ni confusión. Permanece atento, no te retires ahora, porque lo que sigue es aún más delicado y decisivo para quienes desean permanecer firmes en los tiempos que se aproximan. La Virgen María revela que, antes de que los acontecimientos se manifiesten de forma visible, el cielo siempre comienza hablando en silencio. Ella explica
que muchas personas en estos días sienten que algo no encaja, como si el mundo siguiera su curso normal mientras el interior se mantiene inquieto, alerta, sensible. María dice que estas sensaciones no deben ser ignoradas ni ridiculizadas, porque son señales invisibles, delicadas advertencias que el alma recibe antes que la mente las comprenda. El cielo no confía sus avisos únicamente a grandes signos externos, sino que toca primero el corazón, despertando preguntas profundas, incomodidades suaves y recuerdos espirituales que parecían dormidos. Quien aprende a escuchar estas señales interiores escucha a tiempo. Quien las ignora corre el riesgo de perder discernimiento en el momento en que más lo necesitará. La Virgen María explica que muchas de estas señales se manifiestan como cansancio del alma, no del cuerpo. Personas que descansan, pero no se sienten renovadas, que logran distracción, pero no alivio, que cumplen sus rutinas, pero sienten un vacío que nada parece llenar. Ella afirma que este cansancio no es enfermedad ni debilidad, sino un llamado, una alarma interior que indica que algo importante está siendo descuidado. María observa que el mundo ofrece múltiples formas de anestesiar este vacío, pero pocas oportunidades para sanarlo de verdad. Distracciones constantes, estímulos excesivos, ruido interminable, todo contribuye a silenciar la voz interior que insiste en ser escuchada. Por eso la Virgen advierte que quien huye de estas señales no se protege, se debilita, porque el alma necesita ser atendida, no ignorada. Según la Virgen María, otro signo invisible frecuente es la inquietud repentina. Pensamientos que vuelven sin explicación, preguntas que antes no aparecían, deseos de cambiar hábitos, de retomar la oración, de buscar una vida más ordenada espiritualmente. Ella aclara que estas inquietudes no son fruto del miedo, sino del espíritu que despierta lo que estaba dormido. María lamenta que muchos confundan estas llamadas con ansiedad y traten de silenciarlas rápidamente, cuando en realidad podrían ser el inicio de una transformación profunda. La inquietud espiritual, cuando es acogida con humildad, se convierte en discernimiento. Cuando es reprimida, se transforma en angustia. La Madre enseña que no todo malestar debe ser eliminado de inmediato. Algunos deben ser escuchados con atención. La Virgen María también revela que los sueños, recuerdos repentinos del pasado y emociones intensas que surgen sin causa aparente pueden ser parte de este lenguaje invisible. Ella explica que el cielo toca distintas áreas del interior según la necesidad de cada alma, removiendo memorias, enfrentando heridas no sanadas y despertando deseos olvidados de reconciliación y cambio. María insiste en que Dios no remueve para confundir, sino para sanar, pero la sanación solo ocurre cuando la persona se detiene y escucha. Vivir siempre hacia afuera, sin espacio para la reflexión, impide que estas señales cumplan su propósito. Por eso la Virgen invita a recuperar momentos de silencio, no como obligación pesada, sino como refugio necesario para el alma cansada. María advierte que estos signos invisibles se intensificarán para muchos, no como castigo, sino como última llamada antes de decisiones importantes. Ella dice que habrá quienes sentirán claridad y paz al corregir el rumbo, y otros que sentirán resistencia al intentar seguir adelante sin cambiar nada. Esa resistencia, explica, también es una señal, porque revela qué áreas están siendo defendidas por miedo, apego o costumbre. La Virgen asegura que nadie es abandonado durante este proceso y que cada persona recibe exactamente la luz que necesita para dar el próximo paso, ni más ni menos. El problema no es la falta de señales, sino la falta de disposición para escucharlas. Al acercarse el final de esta parte, la Virgen María se dirige con ternura a quien escucha
y le pide no minimizar lo que ha sentido últimamente. Ella afirma que las señales invisibles son regalos delicados y que despreciarlas es cerrar una puerta que el cielo abrió con cuidado. Compartir este mensaje y dejar un comentario es también una forma de reconocer públicamente que algo fue tocado por dentro, que una inquietud fue despertada y que el corazón no quiere volver a dormirse. María promete acompañar con especial protección a quienes deciden escuchar y actuar, porque la obediencia interior siempre precede a la paz duradera. Este mensaje aún no ha concluido. En la próxima parte, la Virgen María hablará de un engaño aún más sutil que se extiende en el mundo moderno y de cómo muchas personas confunden progreso con vacío espiritual. Ella revelará cómo protegerse interiormente sin caer en extremeos ni miedo y cómo permanecer firmes cuando otros comienzan a confundirse. Permanece atento, no te retires ahora, porque lo que sigue es clave para comprender cómo vivir estos tiempos sin perder la paz. La Virgen María revela que existe un engaño especialmente sutil que se ha extendido en este tiempo y que muchos no reconocen porque se presenta como progreso, eficiencia y normalidad. Ella explica que no todo lo nuevo conduce a la vida interior y no todo lo que acelera la rutina fortalece el alma. María observa cómo la humanidad aprendió a comunicarse más rápido, a consumir más información y a resolver asuntos externos con mayor facilidad, pero al mismo tiempo olvidó cómo habitar el silencio, escuchar la conciencia y discernir con profundidad. Este engaño moderno no se opone abiertamente a la fe, la tolera mientras no interfiera, la acepta mientras no incomode y la mantiene en un rincón para que no transforme decisiones reales. La Virgen advierte que cuando la fe es permitida solo como accesorio y no como guía, el corazón queda expuesto a una confusión lenta que erosiona la claridad espiritual. María explica que el mundo ofrece constantemente atajos emocionales para evitar el encuentro con uno mismo. Estímulos que distraen, narrativas que justifican todo, promesas de bienestar inmediato que no exigen cambio interior. Ella dice que este flujo constante de distracción crea personas informadas, pero no formadas, ocupadas, pero no enraizadas, satisfechas por momentos, pero vacías a largo plazo. La madre observa que muchas almas aprenden a evitar el malestar interfiriendo en él, en lugar de escucharlo y comprenderlo. De este modo, el engaño se fortalece, porque la persona ya no sabe distinguir entre alivio y sanación, entre comodidad y paz verdadera. María insiste en que la paz que viene de Dios ordena la vida incluso cuando requiere renuncia, mientras que la falsa paz anestesia la conciencia para no cambiar nada. La Virgen María también revela que este engaño se disfraza de tolerancia absoluta, donde toda verdad que exige coherencia es vista como rigidez y toda invitación al cambio es interpretada como juicio. Ella aclara que la verdadera misericordia no elimina la verdad, la acompaña con paciencia. Sin verdad, la misericordia se vuelve confusión. Sin misericordia, la verdad se vuelve dureza. El engaño moderno rompe este equilibrio, empujando a muchos a vivir sin referencias claras, tomando decisiones basadas solo en emociones fluctuantes. María advierte que una fe guiada únicamente por emoción se debilita fácilmente, porque no tiene raíces profundas cuando llegan las pruebas. Por eso, ella invita a cultivar una fe madura, capaz de discernir incluso cuando sentirse bien no coincide con hacer lo correcto. Según la Virgen María, otro aspecto de este engaño es la normalización del cansancio espiritual como si fuera una condición inevitable de la vida moderna. Ella ve cómo muchos aceptan vivir agotados interiormente, irritables y confundidos, creyendo que así es la vida adulta. María explica que este cansancio no es natural,
es señal de una vida desconectada de la fuente interior. Cuando Dios deja de ser prioridad, la carga interior se redistribuye sobre fuerzas humanas limitadas y el alma se desgasta. El engaño persuade a las personas a seguir avanzando sin detenerse, a producir sin reflexionar, a consumir sin agradecer, hasta que pierden la capacidad de escuchar la voz suave que orienta. La Virgen María advierte que este engaño no se rompe con discursos ni imposiciones, sino con decisiones personales y silenciosas. Ella enseña que cada persona debe recuperar espacios de verdad, momentos de oración sincera, tiempos de silencio sin distracciones, actos cotidianos de coherencia que alinean la vida con lo que se cree. María dice que no es necesario abandonar el mundo, sino habitarlo con discernimiento, sin permitir que el ruido exterior gobierne el interior. Quien aprende a vivir así, afirma la Virgen, desarrolla una estabilidad que no depende de modas ni de presiones externas, y esa estabilidad se convierte en protección. Al acercarse el final de esta parte, la Virgen María hace un llamado claro y amoroso. No aceptes como normal aquello que apaga tu espiritualidad. Ella invita a revisar lo que se consume, lo que se escucha, lo que ocupa el tiempo y lo que gobierna el corazón. Compartir este mensaje y dejar un comentario es también una manera de declarar interiormente que no se desea vivir anestesiado, que se busca una fe viva y consciente. María promete acompañar con especial ternura a quienes deciden romper este engaño moderno y caminar con mayor lucidez, porque cada paso dado en verdad atrae luz y protección. Este mensaje aún continúa. En la próxima parte, la Virgen María hablará del hogar, de la protección invisible y de cómo pequeñas decisiones diarias pueden fortalecer o debilitar el ambiente espiritual donde se vive. Lo que viene es esencial para quienes desean preservar la paz y la coherencia en medio de un mundo cada vez más confuso. Permanece atento, no te retires ahora, porque cada parte prepara el corazón para lo que será revelado a continuación. La Virgen María revela que uno de los campos más sensibles y descuidados en este tiempo es el hogar, no solo como espacio físico, sino como territorio espiritual. Ella explica que muchos se preocupan por proteger lo exterior, pero olvidan que el verdadero clima de una casa se forma en lo invisible, en las palabras que se pronuncian, en los silencios que se toleran y en la presencia o ausencia de Dios en la vida cotidiana. María observa que numerosos hogares mantienen una apariencia de estabilidad, mientras internamente se debilitan, no por grandes rupturas, sino por pequeños descuidos repetidos. La oración que se fue dejando para después, el perdón que se evitó por orgullo, la conversación espiritual que nunca se retomó, todo eso va enfriando lentamente el ambiente interior. La Virgen advierte que ningún hogar se pierde de un día para otro. Primero se enfría el espíritu y solo después aparecen los conflictos visibles. La Madre explica que cuando el hogar deja de ser un lugar de recogimiento, se vuelve más vulnerable a tensiones constantes, cansancio emocional y confusión. Ella dice que muchas discusiones que hoy parecen normales tienen raíces espirituales profundas, no porque falte amor, sino porque falta silencio, escucha y alineación interior. María insiste en que la protección más fuerte no proviene de estructuras externas, sino de la coherencia interior de quienes habitan la casa. Un hogar donde se ora, aunque sea brevemente, donde se perdona, aunque cueste, y donde se busca a Dios con sinceridad, se convierte en un refugio incluso en tiempos inciertos. La Virgen afirma que esa protección es invisible, pero real, y actúa antes de que las dificultades alcancen su punto más crítico. Según la Virgen María,
El enemigo busca especialmente debilitar los hogares, no con ataques directos, sino promoviendo el distanciamiento gradual entre quienes viven juntos. Menos diálogo, más distracción, menos paciencia, más irritación, menos tiempo compartido, más aislamiento dentro del mismo espacio. Ella observa cómo las familias conviven, pero no se encuentran. Comparten techo, pero no propósito. Hablan, pero no se escuchan. Este estado, explica María, desgaste la protección espiritual porque el amor necesita ser cultivado conscientemente. El hogar no se fortalece solo por coexistencia, sino por decisiones diarias de cuidado, respeto y presencia espiritual. La Virgen María también advierte que cuando el hogar se vuelve espiritualmente frágil, sus integrantes buscan alivio fuera, exponiéndose a influencias que no siempre edifican. Ella explica que un corazón que no encuentra paz en su propio ambiente se vuelve más vulnerable a engaños externos. Por eso insiste en que la restauración del hogar comienza por gestos simples. Recuperar una oración sincera, aunque sea corta. Bendecir el día y la noche. Invocar la presencia de Dios en medio de la rutina. María afirma que estos actos, aunque pequeños, crean muros invisibles que protegen de conflictos mayores. El cielo actúa donde hay humildad, incluso cuando no hay perfección. La Madre Santísima asegura que muchos subestiman el poder espiritual del hogar porque no ven resultados inmediatos. Ella recuerda que lo invisible siempre actúa primero, preparando el terreno antes de cualquier manifestación visible. Un hogar protegido espiritualmente no está libre de problemas, pero posee una fortaleza interna que permite atravesarlos sin romperse. María promete que donde se invoca su intercesión con sinceridad, ella permanece, cuida y advierte antes de que el daño sea profundo. La protección del hogar no es un acto único, es una postura constante del corazón. Al acercarse el final de esta parte, la Virgen María dirige un llamado directo. Revisa tu hogar con honestidad y ternura, no para culpar, sino para restaurar. Compartir este mensaje y dejar un comentario es también una declaración interior de que deseas proteger no solo tu vida, sino el ambiente donde viven quienes amas. María promete mirar con especial cuidado a los hogares que decidan despertar espiritualmente, porque cada casa restaurada se convierte en un faro silencioso para otras. Este mensaje aún no ha terminado, y en la próxima parte la Virgen hablará de la preparación interior, de los cambios silenciosos que fortalecen el alma y de cómo permanecer firmes incluso cuando todo alrededor parece inestable. Permanece atento y no te desconectes ahora, porque cada revelación avanza hacia una comprensión más profunda de cómo atravesar estos tiempos con paz, claridad y confianza en Dios. La Virgen María revela que la preparación más importante para estos tiempos no es externa, visible ni ruidosa, sino profundamente interior. Ella explica que muchas personas buscan señales, estrategias y fórmulas para sentirse seguras, cuando lo que el cielo pide es algo más silencioso y exigente: coherencia del corazón. María dice que la verdadera preparación no comienza con cambios drásticos que otros puedan ver, sino con pequeñas decisiones internas que ordenan la vida desde dentro. Prepararse interiormente es aprender a decir no a lo que roba la paz, y sí a lo que fortalece la conciencia, incluso cuando nadie aplaude ese esfuerzo. La Virgen insiste en que quien fortalece su interior puede atravesar cualquier sacudida sin perderse, mientras que quien descuida su alma se desorienta fácilmente ante el primer viento contrario. María explica que esta preparación exige volver al silencio, no como huida, sino como encuentro. Ella observa que muchas personas temen el silencio, porque en él resurgen preguntas que fueron postergadas durante años, heridas que no fueron sanadas,
y decisiones que necesitan ser revisadas. Sin embargo, la Virgen enseña que el silencio es el lugar donde Dios ordena, aclara y fortalece, no donde confunde. El ruido constante puede distraer temporalmente, pero no cura. Solo el silencio habitado con humildad permite que el alma recupere dirección. La Madre anima a crear pequeños espacios diarios para escuchar, aunque al inicio resulten incómodos, porque es allí donde la preparación comienza a tomar forma real. Según la Virgen María, prepararse interiormente también significa revisar con honestidad los propios hábitos. Ella explica que muchas debilidades persisten no por falta de fuerza, sino por falta de conciencia. Cuando una persona deja de examinar sus actitudes, normaliza comportamientos que van erosionando la paz. María enseña que la preparación interior no es perfeccionismo, sino vigilancia amorosa, observar pensamientos, palabras y reacciones sin autoengaño, permitiendo que la verdad ilumine sin condenar. Quien aprende este ejercicio interior desarrolla una sensibilidad que le permite corregir el rumbo antes de que se generen daños mayores. La Virgen María también revela que la preparación interior fortalece la libertad. Ella explica que quienes viven distraídos reaccionan de forma impulsiva ante el miedo, la presión o la confusión, mientras que quienes se preparan por dentro responden con discernimiento y calma. Esta libertad interior, dice María, no se improvisa en el momento de la prueba, se cultiva día a día con decisiones pequeñas y constantes. La oración sincera, la coherencia entre fe y vida, el perdón ofrecido incluso cuando no es comprendido, todo esto construye una fortaleza interior que no depende de las circunstancias externas. La Madre asegura que el alma que se prepara así no pierde la paz, aunque todo se mueva alrededor. María advierte que muchos buscan seguridad acumulando controles externos, cuando olvidan que el verdadero equilibrio se pierde o se conserva en el interior. Ella observa que las personas más vulnerables al engaño y al miedo no son las que carecen de información, sino las que carecen de raíces espirituales. La preparación interior crea esas raíces profundas y firmes que permiten discernir cuando otros se confunden y permanecer en pie cuando otros se dispersan. La Virgen insiste en que esta preparación no aísla de la realidad, sino que capacita para vivirla con serenidad, sin negar dificultades, pero sin ser dominado por ellas. Al acercarse el final de esta parte, la Virgen María deja un llamado claro y personal. Comienza hoy tu preparación interior. No esperes una señal más fuerte. No hagas promesas grandiosas que luego se diluyan. Elige un cambio sincero y sostenido. Compartir este mensaje y dejar un comentario es también una manera de comprometer el corazón con este proceso silencioso de preparación. María promete acompañar con especial cuidado a quienes deciden fortalecerse por dentro, porque esa fortaleza será la diferencia entre la confusión y la claridad cuando los tiempos lo exijan. El mensaje continúa. En la próxima parte, la Virgen María hablará del discernimiento, de cómo distinguir verdad de ilusión, fe madura de emoción pasajera y de por qué esta capacidad será indispensable para permanecer firme sin caer en extremos. Permanece atento y no te retires ahora, porque cada parte te prepara para comprender con mayor profundidad lo que está por venir. La Virgen María revela que uno de los dones más necesarios en estos tiempos es el discernimiento, porque no todo lo que parece luz conduce a la verdad, ni todo lo que incomoda debe ser rechazado. Ella explica que muchos caminarán confundidos no por falta de mensajes, sino por falta de profundidad interior para interpretarlos. María observa que el mundo ofrece opiniones rápidas, emociones intensas y verdades fragmentadas que seducen al corazón cansado, pero no lo sostienen en el largo plazo.
El discernimiento, dice ella, no nace de la prisa ni del ruido, sino de un corazón que aprendió a escuchar, a esperar y a confrontar la realidad con humildad. Sin discernimiento, incluso las buenas intenciones pueden desorientarse. Con discernimiento, incluso los momentos difíciles se convierten en guías. La Virgen María explica que muchos confunden emoción con fe madura. Ella dice que la emoción puede encender, pero no siempre puede sostener, mientras que la fe enraizada permanece incluso cuando el entusiasmo desaparece. En estos tiempos, afirma María, habrá mensajes que conmuevan profundamente, pero que no conduzcan a la conversión real, y habrá llamados silenciosos que no impresionan, pero transforman la vida. El discernimiento permite distinguir entre lo que halaga el ego y lo que edifica el alma, entre lo que promete alivio inmediato y lo que construye paz duradera. La madre invita a no rechazar todo lo nuevo por miedo, ni a aceptar todo lo novedoso por curiosidad, sino a examinar con calma, oración y coherencia. Según la Virgen María, el discernimiento también protege de los extremos. Ella observa que algunos, al despertar espiritualmente, se inclinan hacia el miedo excesivo, buscando señales por todas partes y perdiendo la paz. Otros, en reacción, minimizan todo y se refugian en la indiferencia para no comprometerse. María enseña que ambos extremos debilitan el corazón. El miedo paraliza y la indiferencia adormece. El discernimiento mantiene el equilibrio, permitiendo vivir atentos sin desesperación y confiados sin negligencia. Ella recuerda que Dios no llama a vivir angustiados, sino vigilantes, no invita a huir del mundo, sino a habitarlo con verdad. La Virgen María también revela que el discernimiento se desarrolla con práctica cotidiana. Ella explica que no es un talento reservado a pocos, sino una capacidad que crece cuando la persona examina sus decisiones, confronta sus intenciones y se permite corregir. El discernimiento se fortalece cuando se aprende a mirar las consecuencias de las propias elecciones, a reconocer cuando una paz es auténtica y cuando es solo comodidad, y a aceptar correcciones sin endurecer el corazón. María asegura que quien cultiva esta actitud se vuelve menos manipulable, menos vulnerable al engaño y más firme ante la presión exterior. El discernimiento no grita, no acusa, no impone, ilumina silenciosamente y orienta con claridad. María advierte que en los tiempos que se aproximan habrá voces contradictorias, mensajes confusos y presiones sutiles que intentarán dividir a los corazones. Ella explica que solo quienes desarrollen discernimiento podrán permanecer estables sin perder la caridad. El discernimiento permite decir no sin odio, sí sin ingenuidad y esperar sin ansiedad. Es este equilibrio interior, dice la Virgen, el que permitirá caminar con serenidad aun cuando otros se precipiten en decisiones impulsivas. Por eso ella insiste en no delegar el discernimiento en otros, sino en cultivar una relación personal y viva con Dios. Al acercarse el final de esta parte, la Virgen María deja un llamado práctico y amoroso. Busca discernimiento más que respuestas inmediatas. Comparte este mensaje y deja un comentario si deseas comprometerte con una fe madura, capaz de distinguir y permanecer firme sin perder la paz. María promete interceder especialmente por quienes buscan discernir con humildad, porque ese deseo abre el corazón a una guía más clara. El mensaje aún continúa y en la próxima parte la Virgen hablará de la decisión silenciosa que cada alma deberá tomar, una decisión que no siempre será visible, pero que definirá el rumbo interior para los tiempos que vienen. Permanece atento y no te desconectes ahora, porque lo que sigue es decisivo para quienes desean caminar con claridad y confianza. La Virgen María revela que, después de los avisos, del despertar interior y del discernimiento,
llega inevitablemente la decisión silenciosa, aquella que no siempre se anuncia, pero que define el rumbo del alma. Ella explica que no todas las decisiones importantes se toman con palabras ni con gestos públicos. Muchas se toman en lo íntimo, en el corazón, cuando nadie observa y cuando no hay presión externa. María dice que este tiempo exigirá precisamente ese tipo de elecciones, decisiones que no buscan aprobación ni aplausos, sino coherencia. Permanecer, volver, corregir, renunciar o perseverar son actos que ocurren en lo profundo y que marcan una diferencia real, aunque el mundo no los perciba. La Virgen advierte que no decidir también es una decisión, y que postergar constantemente debilita la claridad interior. María explica que la decisión silenciosa suele aparecer después de una lucha interior. La persona percibe la verdad, reconoce lo que debe cambiar, pero enfrenta resistencia, miedo o apego. Ella observa que muchos intentan negociar con su conciencia, prometiendo cambios futuros mientras mantienen hábitos presentes. Sin embargo, la Virgen enseña que la gracia actúa con fuerza cuando la decisión es tomada con sinceridad, aunque sea pequeña. No se exige un cambio perfecto ni inmediato, sino una dirección clara. Una decisión auténtica orienta el corazón y permite que Dios actúe gradualmente, sin violencia, pero con profundidad. María afirma que el cielo coopera con quien decide, pero no puede forzar a quien se resiste. Según la Virgen María, esta decisión silenciosa separa caminos interiores. No se trata de juzgar a otros, sino de comprender que cada alma responde de manera distinta al llamado. Algunos escuchan, sienten y actúan. Otros escuchan, sienten y posponen. Otros escuchan y se distraen hasta que la inquietud se apaga. María dice que el tiempo presente favorece a quienes deciden ahora, no porque los demás estén perdidos, sino porque la claridad actual es una gracia que no siempre se mantiene. La confusión crece cuando la conciencia se acostumbra a ignorar lo que entiende, mientras que la paz se consolida cuando la persona actúa de acuerdo con lo que sabe que es verdadero. La Virgen María también advierte que la decisión silenciosa no siempre trae alivio inmediato. Al inicio puede generar incomodidad, sensación de pérdida o desconcierto, porque renunciar a lo conocido, aunque sea dañino, provoca vértigo. Sin embargo, ella asegura que esa incomodidad es pasajera cuando la decisión está alineada con la verdad. Poco a poco, el alma recupera firmeza, claridad y una paz que no depende de circunstancias externas. María insiste en que quien decide con humildad no camina solo. El cielo acompaña cada paso dado en verdad, incluso cuando no hay señales visibles de inmediato. María revela que muchas decisiones silenciosas tomadas hoy evitarán dolores mayores mañana. Ella explica que Dios advierte para proteger, no para castigar, y que toda advertencia ignorada aumenta la vulnerabilidad. La decisión silenciosa actúa como un puente entre el aviso y la protección, permitiendo que la gracia opere antes de que la confusión se intensifique. Por eso la Virgen invita a no minimizar estos momentos interiores, a no distraerse justo cuando la claridad aparece. Permanecer atento a la conciencia es un acto de valentía espiritual que fortalece el alma. Al acercarse el final de esta parte, la Virgen María dirige una invitación directa y personal. Toma hoy tu decisión silenciosa. No hagas promesas grandiosas, no busques reconocimiento, elige coherencia, aunque nadie lo note. Compartir este mensaje y dejar un comentario es también una forma de sellar interiormente esa decisión, de declarar que el despertar no fue en vano. María promete interceder por quienes deciden con sinceridad, porque toda decisión tomada en verdad atrae luz y protección. El mensaje continúa.
En la próxima parte, la Virgen María hablará de quienes permanecen firmes, de la paz que no se explica y de la protección que acompaña a los que eligen confiar incluso cuando el mundo se agita. Permanece atento y no te retires ahora, porque lo que viene trae esperanza y confirmación para los corazones perseverantes. La Virgen María revela que, en medio de la confusión y del ruido creciente del mundo, siempre existe un grupo silencioso que no se deja arrastrar, los que permanecen firmes. Ella explica que no se trata de personas perfectas ni superiores, sino de almas que eligieron coherencia cuando era más fácil distraerse, fidelidad cuando era más cómodo postergar y confianza cuando muchos cedieron al miedo o a la indiferencia. María dice que estos corazones no llaman la atención porque no buscan protagonismo, pero su estabilidad interior los convierte en columnas invisibles que sostienen a otros sin saberlo. Permanecer firme no significa no sentir temor, significa no permitir que el temor gobierne las decisiones. La Virgen afirma que esta firmeza no nace del orgullo ni de la autosuficiencia, sino de una entrega constante y humilde. María explica que quienes permanecen firmes desarrollan una paz diferente, una paz que no depende de noticias favorables ni de condiciones exteriores. Esta paz, dice ella, no es euforia ni ausencia de problemas, sino una certeza interior de no estar solos. La madre observa que estas almas atraviesan las dificultades con mayor serenidad porque aprendieron a confiar antes de necesitarlo. Mientras otros reaccionan impulsivamente, los firmes responden con discernimiento. Mientras otros se dispersan, ellos permanecen centrados. María enseña que esta estabilidad interior se construye poco a poco a través de pequeñas decisiones fieles, de oraciones sinceras, de silencios aceptados y de una coherencia cultivada incluso cuando nadie observa. La Virgen María también revela que quienes permanecen firmes se convierten en refugio para otros sin proponérselo. Personas cansadas, confundidas o heridas se acercan a ellos buscando consejo, calma o simplemente presencia. No es que los firmes tengan todas las respuestas, sino que transmiten confianza, claridad y paz. María explica que el mundo necesita estos faros silenciosos más que grandes discursos, porque en tiempos de confusión las personas se orientan por la estabilidad que perciben en otros. La firmeza interior, dice ella, es una forma de caridad que se expresa sin palabras. María advierte que permanecer firme no es fácil cuando la presión aumenta. Habrá momentos de soledad, de incomprensión y de cansancio, donde parecerá que la fidelidad no tiene recompensa inmediata. Sin embargo, la Virgen promete que ninguna perseverancia es ignorada por el cielo. Cada decisión coherente, cada renuncia silenciosa y cada acto de confianza deja una huella espiritual que fortalece tanto al individuo como a quienes lo rodean. María asegura que esta protección no siempre se manifiesta visiblemente, pero actúa adelantándose a peligros mayores y sosteniendo el corazón en las pruebas. La Virgen María revela que los que permanecen firmes no lo hacen por fuerzas propias, sino porque aprendieron a apoyarse en Dios. Esta dependencia consciente los hace más libres, no más débiles. María insiste en que la verdadera fortaleza nace de reconocer la propia fragilidad y confiarla al cielo, no de negarla. Quien permanece firme acepta sus límites, pero no los usa como excusa para rendirse. Los convierte en punto de encuentro con la gracia. Esta actitud atrae una protección especial, una guía interior que se vuelve más clara a medida que la persona se mantiene fiel. Al acercarse el final de esta parte, la Virgen María dirige un llamado esperanzador. Permanece. Permanece en la verdad aunque incomode. Permanece en la oración aunque cueste. Permanece en la coherencia, aunque no sea reconocida.
Compartir este mensaje y dejar un comentario es también una forma de decir yo quiero permanecer firme y de fortalecer a otros que luchan en silencio. María promete caminar especialmente cerca de quienes eligen permanecer, porque en tiempos de inestabilidad, la fidelidad silenciosa sostiene más vidas de lo que se imagina. El mensaje se aproxima a su culminación. En la próxima y última parte, la Virgen María entregará un llamado final, claro y decisivo, que unirá todo lo que fue revelado y dejará una orientación concreta para continuar el camino con paz y esperanza. No te retires ahora, porque el cierre de este mensaje contiene la confirmación que muchos corazones han estado esperando. La Virgen María revela que todo lo que fue dicho hasta aquí converge en un llamado final, simple y profundo, que no puede seguir siendo postergado. Ella explica que este mensaje no fue entregado para informar, sino para transformar, porque conocer sin actuar endurece el corazón, mientras que escuchar y responder abre caminos de paz. María dice que cada parte habló a una dimensión diferente del alma, para preparar el terreno interior donde este llamado final debe caer. Ahora no se trata de interpretar más, sino de asumir con serenidad lo que ya fue comprendido. El tiempo de solamente escuchar termina cuando llega el momento de vivir lo que se ha entendido. La Virgen aclara que este llamado no exige gestos extraordinarios ni decisiones radicales visibles, sino una orientación clara del corazón. Ella pide que la fe vuelva a ocupar el centro, que la coherencia guíe cada pequeño acto y que la confianza en Dios no sea un recurso de emergencia, sino una forma de vida. María insiste en que no se trata de esperar tiempos mejores para comenzar, porque la preparación siempre se inicia en el presente. Cada día vivido con atención, oración y discernimiento, construye una paz que no depende de lo que ocurra afuera. La Madre afirma que quienes viven así no pierden la serenidad, aunque el mundo se agite, porque su fundamento no está en la estabilidad externa, sino en una relación viva con Dios. La Virgen María explica que este llamado final es también una invitación a dejar de vivir divididos interiormente. Muchos creen una cosa y viven otra, desean paz, pero sostienen hábitos que la debilitan, piden luz, pero evitan lo que incomoda. María dice que esta división cansa el alma y confunde la conciencia. El llamado final es a la unidad interior, a alinear fe y vida, pensamiento y acción, deseo y decisión. Cuando esto ocurre, afirma la Virgen, el corazón se vuelve firme, la mente se aclara y la paz comienza a asentarse de forma estable. María revela que los tiempos seguirán exigiendo discernimiento, preparación y fidelidad, pero también asegura que quienes respondan a este llamado no caminarán solos. La Virgen promete acompañar especialmente a quienes deciden vivir despiertos, atentos y confiados, porque cada paso dado en coherencia atrae protección y guía. Ella recuerda que la fe vivida con sencillez y constancia sostiene más que grandes discursos y que la perseverancia silenciosa tiene un valor eterno que el mundo no mide, pero el cielo reconoce. La Madre Santísima dirige entonces un último pedido: no guardes este mensaje solo para ti. Compartirlo y dejar un comentario no es un acto mecánico, sino una declaración interior de que este llamado fue escuchado y acogido. María afirma que muchas almas solo despertarán porque alguien decidió compartir a tiempo, sin miedo y sin vergüenza. Este gesto sencillo se convierte en un acto de amor que el cielo utiliza para tocar corazones cansados y confundidos. Ella promete interceder por quienes se convierten en puente, porque quien ayuda a despertar a otro fortalece también su propio camino. La Virgen María concluye diciendo que no es el miedo lo que debe guiar los próximos pasos, sino la confianza vigilante.
Permanecer atentos, orar con sinceridad, discernir con calma y vivir con coherencia serán las claves para atravesar cualquier tiempo sin perder la paz. Ella invita a continuar este camino con serenidad, sabiendo que cada día es una oportunidad para elegir nuevamente la verdad. El mensaje se cierra aquí, pero el llamado continúa, porque la vida espiritual no es un evento, es una caminata constante. María se despide por ahora, dejando una certeza profunda: quien escucha, responde y confía, nunca camina en la oscuridad. Y para quienes deseen seguir profundizando en estos mensajes, la Virgen seguirá hablando, revelando y guiando en el próximo encuentro, porque el cielo no abandona a quienes deciden permanecer despiertos.